Bueno, gracias. Para empezar, muchísimas gracias por haber venido. Es un gran honor poder arrancar esta conferencia aquí con Steven. Como nos dijo Yolanda, como nos ha dicho hace un poquito, para mí y para todos los del equipo, es genial poder entrevistar a estas personas que tenemos aquí, poder entrevistarlas en este sofá, como llevamos haciendo ya 15 años. Hoy tenemos el gran placer de tener con nosotros a Stephen King. Stephen, estás aquí como miembro de Illuminate. No solamente sabes cómo se construyen las cosas, sino que apoyas a los que lo construyen. ¿Cómo has llegado ahí? ¿Cómo has llegado a este punto? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias. Gracias por haberme traído. Yolanda y Cibervoluntarios, es un gran honor estar aquí con vosotros y estoy deseoso de poder escuchar las conversaciones de hoy y de mañana. La historia de Illuminate es bastante poco frecuente. Nos aparecimos como una organización filantrópica por el fundador de eBay, que es un ingeniero de software. Él es conocido por haber inventado el código de eBay en su garaje. Esa es una historia muy típica para muchas empresas de tecnología. Él decidió, después de 4 o 5 años, cuando se hizo muy rico con eBay, decidió si iba a gastar el dinero en sí mismo o devolvería algo al mundo. Así que creó fundaciones familiares que se convirtieron en una red y después en Illuminate y otras organizaciones. El Omidyar grupo está financiado por la Omidyar y toca varios temas muy importantes a día de hoy. Illuminate hace 2 cosas. Por un lado, se centra en la participación y el disentimiento. Lo que hacemos es que los grupos infrarrepresentados, como mujeres, jóvenes, grupos indígenas, minorías étnicas, pueden tener actividad civil y política y desempeñar su función. Y también los que disienten, los que protestan, los trabajadores de la sociedad civil, trabajadores sociales, activistas, periodistas, gente que intenta contrarrestar el poder. Y otra cosa muy importante y muy pertinente con lo que se habla aquí tiene que ver con crear un ecosistema de información saludable para hacer que los gobiernos rindan cuentas y también cada vez más que las plataformas rindan cuentas. Las empresas de redes sociales y las plataformas tecnológicas tienen una gran función en el discurso actual, en las elecciones, las interferencias que hubo en las elecciones de Estados Unidos, los deepfakes. Todas estas cosas son un gran problema que cada vez va a ir a peor. Nuestra función es trabajar en este tema, en nuestra organización, en nuestra fundación, con financiación, con el apoyo a algunas personas, con algunas iniciativas. Y os puedo hablar del modelo de filantropía y lo que a mí me parece que es la función adecuada para la filantropía privada en este ecosistema. Bien, pues esto es de lo que vamos a ir hablando hoy en esta conversación. Lo que Steven y su grupo hacen, en lo que invierten, porque son capitalistas de riesgo, en cierto modo, también para la sociedad civil. No solamente para las ONGs, sino también para empresas con ánimo de lucro, para la promoción de tecnología que permita salir de la situación en la que estamos. El otro día estuvimos hablando de lo que había cambiado, porque la tecnología no es
en sí misma ni buena ni mala. Pero la percepción de mucha gente con respecto a la tecnología ha cambiado en los últimos años. Teníamos los comienzos en torno al año 2000, luego 2010, 2015, 16 y a partir de ahí empezó otra era. No sé si podemos hablar un poco de esto. ¿Qué te parece ese cambio del entorno, el cambio en las plataformas, el cambio en el acceso a la información? ¿Ha ido a mejor o a peor en los últimos 15 años? Pues creo que es mucho peor. Yo soy parte de un grupo como Pierre y muchos otros compañeros a los que se nos llamaba los entusiastas de Silicon Valley con los ojos brillantes en los años 2000, 2005. Decíamos, vamos a hacer plataformas, vamos a cambiar el mundo a mejor. Y claro, podemos apoyar a emprendedores para que cambien las cosas para bien, pero también cuando lidiamos con problemas sociales y políticos muy intricados, apoyar a un emprendedor no es suficiente, es parte de la solución. Y, por supuesto, la tecnología se ha desarrollado de una forma espectacular. Hace 20 años no teníamos Twitter, por ejemplo. La idea de mandarse mensajes instantáneos que hacemos ahora todo el rato con WhatsApp y todo esto, ni siquiera existía. Todo este ecosistema de la información ha explotado. En 2009, 2010, la primavera árabe 2011, decíamos, esto va a ser genial, va a ser algo que permita a la gente conectarse. Y bueno, se dijo igual un poco exageradamente que la primavera árabe era la revolución de Facebook. Bueno, eso en realidad era buena propaganda, más bien, ¿no? Buenas relaciones públicas. Sí, bueno, pero la gente al final estaba reuniéndose en torno a causas comunes y había acceso instantáneo a muchos grupos. Y ahí empezó a haber un primer signo que tendríamos que haber advertido. No se hizo nada para controlar esa explosión de las redes sociales. El gobierno de Estados Unidos, que no está a favor de regular este tipo de cosas, intervino bastante ahí. Creo que hay bastante diferencia entre la regulación europea y la estadounidense. Podemos hablar de esto más después. Lo que vimos después de 2011, 2012 y sobre todo cuando las plataformas adquirieron modelos de publicidad, empezó lo que se llama el capitalismo de vigilancia. Y el modelo de negocio de esas plataformas es extraer los datos, ponerte en grupos de otras personas que son similares a ti, hombres que, por ejemplo, siempre usan pantalones rojos y que les encanta salir de etapas por Madrid, por ejemplo, y entonces toda la vida se analiza toda tu vida y te empiezan a llegar recomendaciones. Y claro, no quieres que todos tus detalles, todos tus datos se comercialicen, se expanden y se envíen a vete a saber qué a otras plataformas. Así que ese modelo de capital de vigilancia es donde entra justo ahí. Si, por ejemplo, hay una persona en un mercado, esta analogía me la dijo un amigo, pues empieza a hablar con amigos y entonces alguien te da un micrófono. Y entonces a cualquier persona que pueda estar interesada en lo que estás diciendo, pues también les empiezan a animar a que vaya donde tú estás hablando con tus amigos y se amplifica lo que estás diciendo. Eso también puede amplificar, por supuesto, los discursos de odio que ya ha pasado en Myanmar, en Sri Lanka, en otros países, donde Facebook es el único Internet que hay. Eso es Internet. No hay alfabetismo de los medios de comunicación, no tienen ninguna cultura de medios de comunicación, no saben lo que está bien y lo que está mal. Y al final, la verdad es lo que hay ahí y al final se comercializa con todo eso.
es la era de la posverdad. Porque da igual lo que digas, porque si lo dices alto y si lo dices con convicción y si además tiene eco en tu grupo de personas que te siguen, pues puede tener consecuencias increíbles, como ya se ha visto en Estados Unidos. Sí, queríamos hablar hoy también de las elecciones, es uno de los temas, porque hay muchas elecciones próximamente. Pero, Steven, has dicho que estamos ante Facebook, otras plataformas, pero en este entorno tan globalizado, ¿qué te hace levantarte por las mañanas? Cuando te levantas, ¿te sientes como David contra Goliat? Un poco, ¿cómo vamos a cambiar esto? ¿Se puede cambiar para empezar? No sé, ¿qué motivación tienes? Sí que puede cambiar, pero sí que requiere que la gente empiece a actuar. Hemos hecho investigaciones con YouGov en Estados Unidos, que es una empresa de sondeos, y lo que me parece interesante es que también lo hemos hecho en Alemania y en Francia, y hemos visto que la opinión de la gente sobre las redes sociales se basan en la confianza y en la AI generativa. Y hemos tenido resultados increíbles. Voy a buscarlos porque os quiero dar un par de ejemplos. El 70% de los ciudadanos de Reino Unido y de Alemania que entendían la IA y la tecnología decían que estaban preocupados por la amenaza que supone para las elecciones. 54%, 44% en Reino Unido y Francia, respectivamente, decían que son un peligro para la democracia. Lo digo porque ha habido como una especie de cambio drástico de opinión. Lo hemos visto también en otras situaciones muy trágicas, donde la conciencia social ha dado un gran vuelco. Lo hemos visto también en España con las mujeres, en Reino Unido, las adolescentes que se suicidaban porque se filtraba información. En Instagram, en España también, con niños adolescentes y la inteligencia artificial, perdón. Entonces, hay muchos datos y mucha IA que se está utilizando mal para vender datos y para crear datos falsos. Y al final se crea esa idea de ¿qué nos aporta? ¿Qué nos va a aportar en el futuro la IA generativa? ¿Te puedes divertir? Sí, pero a otros les está molestando. Creo que va a haber mucha mejora de productividad gracias a ella, va a afectar al mercado laboral con el tiempo drásticamente. Y lo digo porque eso también ofrece una oportunidad a la opinión social para que ejerzan presión sobre el gobierno para que regule, para que se cambie ese modelo. No podemos seguir siendo ingenuos y pensar, pues basta con cerrar Twitter o X o Facebook. Lo que sí tenemos que hacer es equilibrar y proteger la privacidad y el respeto a las personas. Claro que puedes seguir haciendo publicidad, pero tiene que ser muy dirigida, un modelo muy dirigido, no solo por la privacidad de las personas, sino también para evitar esas distorsiones que puede tener en la democracia. Cuando hablamos de democracia, pues es inevitable hablar de las elecciones, ¿no? Las elecciones, ya hemos visto que hay mucha falta de información o desinformación, que es uno de los grandes temas contra los que luchas y podemos ver ejemplos prácticos del tipo de proyectos que haces y que apoyas en ese sentido. Pero si hablamos de las tendencias que hemos oído, y yo sé lo que has hecho con Facebook en Filipinas, cómo has apoyado a la gente local para luchar contra la dictadura. ¿Qué ha cambiado en estos últimos 5 años?
pues ahora tenemos la guerra de Ucrania, pero ¿has visto algún cambio más en estos últimos años? ¿Has visto, bueno, en Ucrania ha habido ahí un punto de inflexión? ¿O realmente no ha sido un punto de inflexión y sigue todo igual? ¿Qué podemos esperar el próximo año en las muchas elecciones que van a producirse? Bueno, yo creo que 2024 va a ser un año crucial porque es como el año de las elecciones. Hay como 65 elecciones previstas en Estados Unidos y el resultado que va a afectar a todo el mundo, también a la guerra en Ucrania y el apoyo de Estados Unidos a esa guerra. También están las de India, Indonesia, Corea del Sur, Taiwán, Reino Unido y muchos más países. Así que tenemos que vigilarlas de cerca para ver cómo la tecnología falsa, la gran tecnología falsa o del deepfake, puede afectar. Y tenemos que empezar a utilizar plataformas para que realmente todo eso, todos esos hechos se comprueben y esa posverdad no se use. Empezar a ejercer presión sobre esas plataformas para que cuenten la verdad. Yo he visto varias entrevistas tuyas en las que hablabas de que es como poner barreras protectoras, ¿no? Para controlar el crecimiento de ese tipo de noticias o de ese tipo de cosas. Porque nosotros, como titulares de nuestros datos, o por lo menos así deberíamos ser, titulares, o como dice la expresión en inglés, propietarios de nuestros datos, deberíamos ser realmente propietarios. Tú has estado hablando ya con muchas organizaciones, con muchas empresas, hablas también en muchas charlas, muchas conferencias. ¿De qué habla la gente o de qué son esos debates? ¿Qué tono tienen, positivo o negativo? Porque no sé, intentan como hacer la cobra o escaquearse, una palabra muy española. Bueno, pues hay como el juego oficial y el no oficial. Tenemos como las campañas públicas, ¿no? Que es el oficial. Muchas organizaciones que hacen lo mismo y nosotros pues les ayudamos a hacer campañas de verdad, con coaliciones y con grupos en Brasil, en Indonesia, en Europa, para ayudar a la gente a ejercer presión sobre los lobbies de opinión y los reguladores de las grandes compañías de datos. En Estados Unidos hay mucha reticencia a limitar las compañías que gestionan los datos. Pero sí es cierto que hay como legislación teórica. En Estados Unidos se ha establecido, se han dado los primeros pasos, pero por ejemplo, crear realmente una buena regulación tardaría 20 años. En la Unión Europea también hay legislación teórica, lo que pasa es que también está costando bastante llevarla a la práctica, aplicarla en la práctica, porque además hay que implicar a muchos países, muchos gobiernos. Y eso es algo que tampoco podemos dictar, ni pueden dictar las empresas privadas, ni nosotros podemos dictárselas a ellas. Cualquier cambio legislativo es muy lento y seguro que lo sabéis todos los que estáis aquí, porque los gobiernos de administración no va precisamente rápido. Por eso es importante seguir ejerciendo presión, no solo a los gobiernos, sino también a las propias empresas, a la empresa privada, para que realmente la legislación se ponga en marcha o se aplique. ¿Cómo, por ejemplo, pedir a los gobiernos? ¿Cómo hacéis a las empresas? ¿Qué mecanismos tenéis en marcha para limitar la expansión del discurso de odio o las fake news, las noticias falsas, el deepfake? A ver qué responden. Se puede hacer mucho en ese sentido. Nuestro papel lo vemos en el sentido de quitar el riesgo de las nuevas oportunidades. Por ejemplo, en Reino Unido hemos trabajado con una empresa que ha sido la primera empresa creada para proteger los derechos con respecto a los datos. No había ninguna y nosotros hemos apoyado la creación de la primera.
Así que estamos muy orgullosos de eso. También estamos haciendo más cosas parecidas. Vale, vamos a hablar del presupuesto, ¿no? Esto es una cosa que he aprendido también aquí. Inversión, presupuesto, ¿qué papel tiene ahí el dinero? No tengo las cifras más recientes, pero, por ejemplo, sí que sé que en Luminate nos gastamos unos 100 millones de dólares al año. Trabajamos en Asia, América, África, también Europa, en la normativa para las grandes compañías tecnológicas. Y parece muchísimo dinero, pero en realidad es poco en comparación con lo que se gastan las grandes tecnológicas en gastos jurídicos, en campañas, que estamos hablando ahí de miles de millones de dólares. Así que necesitamos asegurarnos de trabajar junto con otras organizaciones, con otras personas, asociaciones de consumidores, de la sociedad civil, los medios de comunicación tradicionales o clásicos que también tienen dinero. Y juntándonos con este tipo de organizaciones, asociaciones de todo el mundo, podemos hacer frente. No solamente es un problema de la administración, porque muchas veces todo este tipo de organizaciones, incluso organizaciones benéficas, filantrópicas, organizaciones de la sociedad civil, etcétera, funcionan como en silos, funcionan de forma aislada y no se consigue tanto. Hemos visto cómo uniéndonos conseguimos cosas en tema de vacunación, en tema de lucha contra el cambio climático. Podemos tener un impacto real en cualquier cosa, pero nos tenemos que juntar. Nos tenemos que unir porque es la única manera de hacer frente a las grandes empresas que tienen muchísimo dinero. Claro, es la necesidad de capital, de dinero que hay siempre para realmente crear una especie de masa crítica. Ya hemos hablado de varios proyectos, pero me encantaría hablar, por ejemplo, de la libertad de expresión, porque creo que es muy importante y lo tienes como prioridad también en tu agenda. ¿Puedes explicar al público cómo interactúas con las partes interesadas o los interlocutores, como con los filántropos, por ejemplo? Porque al final se trata de estar buscando financiación para proyectos, que es algo bastante difícil. Yolanda bien lo sabe. Aquí, que llevamos 15, 16 años, pues hemos tenido que estar buscando muchas fuentes de financiación. Y hay mucha gente que quiere dar dinero, pero ¿cómo se pone en contacto los que quieren dar dinero con los que necesitan el dinero? No siempre es fácil ni obvio. Bueno, María Ressa, aquí. Estuvimos hablando con María Ressa, que sé que conocéis muchos de aquí. ¿Cuántos la conocéis? ¿Cuántos la conocéis? Sí, María Ressa efectivamente es una periodista filipina que ganó el Premio Nobel de la Paz hace unos años. Yo la conocí hace 12 años en Filipinas cuando estableció su plataforma de medios de comunicación, Rappler. Lleva 30 años ejerciendo el periodismo, cubriendo noticias en el sudeste asiático. Y bueno, su empresa, Rappler, su plataforma de noticias, creció muy rápido y se convirtió en la tercera plataforma más vista en Filipinas en poco tiempo. El caso es que empezamos a colaborar con ella
En 2012 empezamos a hacer inversión de capital en varias empresas de este estilo y Rappler fue una de ellas. Esto es algo que ya no hacemos ahora, pero entonces sí lo hacíamos. Invertimos nosotros y también varias organizaciones más. Fue antes de que llegara el presidente Duterte a Filipinas en 2016 y en Filipinas la situación se empezó a poner un poco difícil para María. Empezaron a surgir los populismos, lo hemos visto con Orbán en Hungría, lo hemos visto en Turquía, lo hemos visto en más países. Hemos visto la misma situación. Las instituciones estatales empiezan a poner las cosas muy difíciles a los medios de comunicación independientes. Por eso hablamos de esas barreras de protección para proteger precisamente de dictadores, de gobiernos que no son 100% democráticos. Y, por ejemplo, el gobierno filipino empezó a ponérselo muy difícil, a criticar mucho su plataforma, a decir que, bueno, que esa plataforma de noticias no era fiable porque estaba en manos de potencias extranjeras, que los dueños éramos extranjeros. Y empezaron a perseguir a los periodistas, querían cerrar la empresa. En un momento, María se enfrentó a 30 demandas y a 8 años de prisión por esto. Pero resistía y resistía, seguía publicando, seguía haciendo frente a toda esa injerencia de la administración, seguía luchando, seguía buscando la manera de seguir publicando. Y el gobierno seguía diciendo, esto se está politizando cada vez más, y ahí es cuando ya seguían como buscando la manera de tumbarla. Se puso bastante mal. Pero, bueno, la cosa empezó a mejorar. Por ejemplo, ahora el gobierno de Bongbong Marcos ya es bastante mejor. Ha supuesto un punto de inflexión increíble, un cambio radical. Pero eso nos puso en el foco de algo realmente importante, que es la desinformación o la información errónea difundida adrede. Porque es lo que nos obliga a actuar. Tenemos un vídeo bastante corto que queremos enseñar aquí hoy también, que lo teníamos que haber puesto antes, ¿no? Bueno, nunca es demasiado tarde. Pues espero que esto haya servido de resumen de todo lo que hemos estado hablando hasta ahora. Jorge, nos queda tiempo, tenemos ya que ir pasando el micro al público. 5 minutos. Bueno, pues preguntas, porque en Poder es así. Queremos tener una relación cercana con el público para que hagan preguntas si es necesario.
Hola, soy Patricia del Boca de Open Knowledge Foundation. Muchas gracias. En la última diapo ponías pues hablabas de decisiones importantes, de las personas, de las elecciones. Y bueno, pues una de las grandes decisiones que se pueden tomar es elegir quién quieres que te gobierne, pero bueno, en los últimos años, Brasil, Bolivia, Estados Unidos, las campañas se han basado en la desinformación y ha habido fraudes electorales. Así que quiero preguntarte, Steven, en tu opinión, ¿qué puede hacer la tecnología para hacer que las elecciones sean más transparentes, más participativas para el público, para reforzar su papel, que es principal, fundamental en la democracia? Claro. Seguro que muchos de los que estáis aquí trabajáis en facilitar información fiable e independiente a los votantes sobre los candidatos de las elecciones. Por ejemplo, hay una empresa en Sudáfrica que ha desarrollado My Candidate, que es una aplicación de marca blanca que se utiliza ahora también en otros muchos sitios. En el África subsahariana, en Namibia, en Nigeria. Básicamente lo que hace es que proporciona información fiable a los votantes. Por ejemplo, las elecciones de Nigeria que ha habido a principios de este año ha sido muy útil. Así que eso es bastante útil. También sirve para el periodismo normal, el habitual. Sirve a las grandes plataformas de periodismo de verdad para contrastar, la información. Y creo que, por ejemplo, en India, no recuerdo el porcentaje, pero muchas de las personas que se presentan a las elecciones parlamentarias tienen antecedentes penales. Así que me pareció impactante cuando me enteré. Y pueden, o sea, es legal presentarse a las elecciones a pesar de tener antecedentes. ¿Por qué? Porque está por detrás el crimen organizado, apoyándolos. Increíble, gracias por la pregunta. Por allí arriba. Sí, se necesita micrófono para las preguntas para que las podamos oír los intérpretes. Sentimos las molestias. So thank you very much for your insight. It was really interesting. Muchísimas gracias. Una de las cosas que a mí me preocupan, especialmente para las generaciones más jóvenes, pero bueno, también para las personas mayores que usan Facebook, es el contenido en vídeo, porque normalmente es muy radical. Hay vídeos cortos sobre, yo qué sé, antivacunas. Por ejemplo, hay vídeos de Ben Shapiro y no sé, al final parece que se están convirtiendo en un nido de ese tipo de cosas. Y la gente no tiene filtro para interpretar lo que está viendo y no saben que lo que está viendo realmente es falso o no pueden discernir si es correcto o no. Bueno. Parece que al ponente no le ha llegado la pregunta completa porque no oía bien, pero responde que parece que los grupos de campañas están muy bien organizados en ese tipo de redes sociales, en todos los sectores: sanidad, educación, cambio climático. Y por eso hablamos de las coaliciones con las organizaciones de la sociedad civil que tienen que trabajar incluso a nivel nacional para hablar con esas plataformas, para contrastar y contrarrestar esa información. Por ejemplo, en España os podéis preguntar, ¿qué papel tiene la sociedad civil? Aquí
Este mismo grupo que estamos aquí es un buen ejemplo de personas que comparten intereses y que puede organizarse una persona o una sola organización enfrentada a Facebook. No consiste en nada, pero si sois 150 organizaciones que representan a, no sé, 2 millones de personas y firmáis una petición con todas esas personas, claro que se empiezan a prestar atención. Incluso se os puede invitar al Congreso de los Diputados. Se trata de unirse y contrastar y contrarrestar. Claro que hemos visto ya situaciones dramáticas en España. En la última semana hemos visto un buen ejemplo. Pero ahí hemos visto también cómo la gente se ha unido y ha dicho, no, por aquí no pasamos. O sea que sí, puede haber, claro, esos ataques y además protegidos o perpetrados gracias al amparo de las redes sociales, pero también está la unión de las personas. Aquí tendremos un par de, no sé, 200 personas, pero fijaos si os unís a miles de personas más. Por eso estamos aquí, ¿no? Básicamente para escucharnos y para apoyar, para aportar este tipo de información que hace que se creen conexiones. Luego volvemos a casa y pensamos en lo que podemos sacar de lo que hemos leído o vivido aquí. Jorge, una pregunta más, ¿no? Por allí arriba. Hi, Stephen. Hola, Steven. Has hablado de la COVID. Y yo creo que haces cosas importantísimas, pero también me preocupa que incluso en la lucha contra la desinformación, con el COVID y con otras muchas cosas, hemos visto que incluso los expertos se callaban. ¿Por qué? Porque no estaban de acuerdo con la postura oficial. Yo no estoy diciendo que unos estén en lo correcto y otros no, pero es que al final, ¿dónde encuentras el equilibrio? Porque hay muchos expertos médicos, epidemiólogos que se contradecían o que simplemente no entraban al trapo en el debate y solamente estabas como perdido y no sabías a quién seguir. No sé si se puede hacer algo al respecto. Sí, claro que no hay obligación de responder a nada y muchas veces es muy difícil discernir quién tiene derecho a rebatir algo. Lo hemos visto en la desinformación sobre las vacunas y se trata de que es cierto, nuestras organizaciones lo que hacen es espolear el debate, precisamente para que haya un debate sano, que el público no se quede solo con lo que dice un experto, sino que haya pues varios expertos y puedas discernir a partir de lo que oigas de ellos. Efectivamente, en las sociedades democráticas debería haber la posibilidad de ver un debate, tanto sobre COVID como sobre la vacunación, que son temas muy complicados y claro que a muchos se nos escapa ese conocimiento médico, pero sobre todo de lo que se trata es de que haya pluralidad de voces, para que haya un debate sano, valga la redundancia, una sociedad sana, donde tiene que haber ese derecho a rebatir, a entender esa pluralidad de voces. Parte del problema de las redes sociales y del capital de vigilancia es que solamente te llevan a las mismas opiniones siempre. Es que se refuerzan y se apoyan unas a las otras y te ciegan al resto de la información. Nosotros lo que queremos es dar pluralidad de voces. Ya hemos llegado al final. Muchas gracias. Primera ponencia terminada. Como siempre, aprovechad la oportunidad que da Empodera. Lamentablemente nuestro ponente se tiene que ir, Steven se va a quedar, pero el resto muchos se quedan, así que aprovechad también para hacer networking. Gracias.